¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Motorsport, bienvenidos al post-GP de Arabia Saudí en España y Saudita en Latinoamérica, que esto es una conversación que hemos tenido este fin de semana para no liarnos entre las dos ediciones. Vamos a comentar todo lo que sucedió en este Gran Premio y hoy vuelve un poquito la alineación inicial. Tenemos de vuelta a Jacobo. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo andas? Y a Luis. ¿Qué tal, Luis? Jacobo, pues bienvenido Jacobo de regreso, había estado desaparecido Hacía un poco, mucho. como lo he estado justamente algunos pilotos ahí en la parrilla de la Fórmula 1 un poco desaparecido, pero ya regresa. Ha vuelto, ha vuelto. ¿Cómo Va a estáis? hacer más podcast este año que Lawson carreras en Red Bull, Luis. Luego lo comentamos eso también. Vamos a, si os parece, vamos a empezar por lo importante, porque creo que fue una carrera, en general, lo metemos un poquito el pie con esto si queréis, no especialmente buena, en una temporada en la que no está siendo ninguna carrera espectacular, pero en la que creo que vimos algo significativo y vimos nacer no, porque ya había nacido, pero como contrastarse a una gran estrella frente seguramente al piloto del momento de los últimos años, que es Max Verstappen, con Oscar Piastri. Antes de meternos con el incidente, si queréis, ¿os parece que hablemos de esta situación en McLaren, cómo ha cambiado y cómo Piastri ahora es el líder del mundial? Ya sí que lleva esta mochila sobre su espalda. Hemos hablado muchas veces de este chico, parece más aspirante que Lando Norris. Pero primero Jacobo y luego Luis. ¿Es Piastri ya, sí que sí, confirmado, contrastado, el número 1 de McLaren, Jacobo? No, creo que no, creo que no. Vale. Y además McLaren, como siempre, la va a cagar, ¿vale? Van a hacer alguna de las McLarenadas por las cuales van a perder el campeonato. Estamos en la quinta carrera, cuarta, ¿no? Quinta, Cuarta, esta ha sido la quinta. Ha sido la No, quinta ya. esta ha sido la quinta ya. Sí. Vale. Pues yo en la quinta carrera tengo claro que el mundial lo va a ganar Verstappen, ¿vale? Porque McLaren la va a fastidiar en algún momento. Y lo estamos viendo, que ellos siempre dicen, desde tiempos inmemoriales, que ellos no dan prioridad a ningún piloto, que los dos pilotos son iguales, que los dos pilotos tienen el mismo material, que los dos pilotos tienen las mismas oportunidades, cosa que es mentira. Pero bueno, si ellos mismos se lo creen, pues peor para ellos. Y la historia es que yo creo que ellos siguen pensando que su piloto número 1 es Lando Norris. Entonces, ahora mismo está, como dices tú, Piastri, líder del mundial. Lando ha hecho un par de carreras en las que no ha dado la talla, ¿vale? Porque el accidente es solo culpa suya, no puedes culpar a nadie más. Y él lo asumió además, y eso le honra. Sí. Pero yo creo que sigue siendo el piloto que McLaren piensa que es su número 1, por lo que sea, ¿no? Por cualquier cosa. Y entonces va a haber ahí problemas seguro, porque no se van a decidir por un otro. Piastri está primero, no van a poder decidirse totalmente por Lando Norris, pero le van a tratar de dar ventaja donde puedan, entonces esto va a perjudicar a... Vamos, lo de siempre de McLaren. Ya, pero con 10 puntos ahora de colchón, Jacobo, ¿tú lo sigues pensando? Quiero decir, viendo que Verstappen está tan cerca, con 10 puntos, ¿tú crees que aún así no...? Sí, vamos, seguro. ¿Luis? Yo concuerdo con algunas cosas de Jacobo, creo que McLaren al final el juego de decidir quién es o quién debe ser el número 1 no lo tienen en claro. Y especialmente no lo tienen claro por la relación Zak Brown-Norris, familia de Norris. Más allá de la relación directamente con el piloto, también con la familia con quien está involucrado Zak Brown. Y que es ahí donde puede pesar todo a favor de Norris, a pesar de que él ha demostrado que no es un contendiente real para el campeonato en cuanto a la forma de poder luchar a Max Verstappen. Técnicamente yo diría que sí, y hay un piloto número 1 dentro de McLaren, y ese es Oscar Piastri, por resultados, por la forma en que atacó, por la forma en que se defendió de Max Verstappen, algo que no hemos visto justamente en Lando Norris desde que ha tratado de ser justamente un contendiente por el campeonato. Él debería ser el piloto número 1, pero McLaren está apostando a esta igualdad que lo único que hace es permitirle justamente a Verstappen mantenerse muy cerca en la lucha por el campeonato cuando no debería poder hacerlo. Si fuera realmente McLaren un equipo con esta mentalidad tipo Red Bull de hay que apoyar únicamente a un piloto, hoy Oscar Piastri debería tener una ventaja mucho mayor que la que ya tiene en el campeonato. Pero yo no creo que vayan a arruinar sus opciones del campeonato, ¿verdad? Tendrían que ser... Bueno, te iba a decir no creo, pero ya me acordé de la temporada de Alonso y Hamilton. Olvida lo que dije. Sí pueden hacerlo, sí pueden hacerlo. Por eso. Pero de verdad lo veo muy difícil que repitan de nueva cuenta ese error. Y especialmente con Zak Brown. Creo que Zak Brown en algún momento va a tener que entender que tendrá que dejar de lado esa relación con Norris, que no le está dejando absolutamente nada positivo en cuanto al aspecto de pelear por el campeonato. Seguramente sí en el aspecto monetario, porque sabemos que la familia Norris es muy buena para los negocios. Pero tendrá que entender Zak Brown de que el hombre por el que hay que apostar es Oscar Piastri. Si no,
puede pasar lo que dice Jacobo, ¿eh? Verstappen termina aplicando ahí una Kimi Raikkonen y agárrense. Bueno, por el momento, desde luego, con 3 victorias en 5 carreras, con el apoyo no de Zac Brown, con el apoyo no de McLaren, yo creo que podemos estar de acuerdo entre los tres que ahora mismo el favorito parece Oscar Piastri, con esos 10 puntos de ventaja también sobre su compañero en este momento. Pero ahora sí, hay que hablar de cómo ganó esta carrera y luego hablamos de Lando Norris si queréis un poquito. Pero tuvimos la gran polémica de la carrera, de quizá el gran factor que decidió el resultado en esa primera curva, en esa salida donde yo lo estaba pensando antes, digo, ¿cómo introduzco este tema en el podcast luego? Y tengo la frase que es una maniobra que hemos visto 1000 veces y hemos visto 1000 juicios distintos de dirección de carrera. Esta vez la sanción fue para Max Verstappen en una maniobra en la que, básicamente, en la salida, Verstappen salía primero, Piastri segundo por el interior. Y en la frenada, pues Piastri alargó el interior, Verstappen no quiso levantar el pie, decidió ir por fuera y mantener / ganar la posición. Es cuestión de milímetros quién llegó más por delante a esa frenada del vértice, ¿no? Verstappen no cedió la posición, no devolvió la posición a Oscar Piastri. Es verdad que también justo salió un safety car y tampoco quizá pudo de cierta manera, pero se terminó solucionando con 5 segundos para Max Verstappen y con una sanción que, bueno, le dejó provocó que en su parada, saliera por detrás de Oscar Piastri. Aquí empiezo por Luis, empiezo por ti. ¿Sanción justa, injusta? ¿Cómo lo ves? Creo que fue una sanción justa en el aspecto de que ya teníamos antecedentes ese fin de semana de maniobras similares, por ejemplo, en la Fórmula 2. Después Helmut Marko decía que había sido diferente en Fórmula 2, creo que no vio la carrera de la antesala de la Fórmula 1, porque hubo al menos 2 movimientos, no en esa curva, pero sí en otras, donde justamente el rival que iba por la parte interna dejaba sin pista a otro de los competidores y era sancionado inmediatamente, ¿eh? Bueno, tardaban un poco los comisarios, hay que decirlo. En la carrera de sprint se echaron casi media carrera de sprint para poder decidir una sanción. Pero eran maniobras muy similares y ahí dejaban ver la tendencia que iban a tender justamente aquellos pilotos que ganaran esa ventaja de forma ilegal, cruzando estas curvas, recortando la curva, recortando la pista. Ya habían dejado entrever cuál iba a ser la decisión. De hecho, me acuerdo que le comentaba a un amigo en ese momento de la transmisión, digo, en Fórmula 1 va a ser exactamente igual si pasa, y terminó sucediendo. La coherencia, al menos durante este fin de semana, estuvo ahí con los comisarios, se veía venir este castigo. Creo que también era justo porque Verstappen sí ganó una ventaja considerable. Si no hubiera tenido el safety car, se hubiera despegado mucho más de lo que ya estaba consiguiendo, porque ya le había sacado medio coche en ese momento Oscar Piastri, quien además tomó la trazada. Me daba un poco de risa las fotografías que lleva Horner, que además es como su forma de tratar de demostrar las cosas, que él siempre tiene la razón cuando a veces no la tiene. Él decía, es que llegaba la frenada un poco adelante, la diferencia en la mínima y además la trazada, ya en ese momento la tenía Oscar Piastri. La parte de la línea la tenía el australiano, el que tenía que entregar la posición o chocar lo que él hubiera querido, porque también así lo decía Marco, a donde querían que fuera o chocar, pues era Max Verstappen, pero ya no era responsabilidad de Oscar Piastri. ¿Jacob? Esto, ¿sabes qué pasa? Que es como lo de los penaltis. Cuando hay un penalti, pues hay gente que opina que ha sido penalti, otros que no, Sí. otros que sí y tal. Y esto es muy difícil de ver, ¿no? Para mí no es una sanción justa, ¿no? Porque los dos coches llegan a la par, no llega Piastri con ventaja, llegan juntos. Y Piastri ahí tiene que dejar un poco de espacio, porque si no, el otro, he tenido discusión, al final no he dejado, porque es lo que te digo, no vas a convencer a nadie. El que está convencido de que eso es una sanción justa, no le vas a convencer de que es injusta, y a mí, que creo que es injusta, no me vas a convencer de que es justa. Entonces, al final, tienes que dejar esa discusión porque no te lleva a ningún lado, ¿no? Es como discutir por discutir. Pero claro, hay gente que me decía, es que si hay un muro ahí, Verstappen no hace eso. Digo, bueno, es que si hay un muro ahí, Verstappen se va a echar a Piastri contra el otro muro, ¿vale? Porque no, obviamente no se va a estrellar, ¿vale? Claro. Pero no va a ceder. Yo creo que Verstappen ahí no tiene que ceder. Es Piastri el que está, digamos, está obligando a Verstappen a salirse del circuito. Verstappen podía frenar, obviamente, pero no tiene por qué frenar porque están a la par. Tiene que dejar ahí un poco de espacio Piastri y los dos tienen que tomar la curva. Yo creo que ese es el espíritu del reglamento. Y lo vimos, lo que pasa que, bueno, para Tsunoda debió parecer que Gasly no le daba suficiente espacio, que sí se lo dio, pero lo vimos en una maniobra parecida con Gasly y Tsunoda. Gasly, que estaban los dos coches más o menos a la par, Gasly se abre un poco, porque si Gasly se cierra, se lleva puesto a Tsunoda, o Tsunoda tiene que irse fuera de la pista. Entonces yo creo, y más, siendo la primera, la vuelta de salida,
yo creo que es una sanción bastante injusta para Verstappen. Era la única oportunidad que tenía Verstappen de ganar la carrera, salir primero en ese momento, y no lo consiguió, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es una sanción justa, pero bueno, le han puesto esa sanción, pues a pechugar todo el mundo con esa sanción. Y como dice Luis, hay precedentes, pues que sea siempre así. Yo es que tengo con esta maniobra, hay muchísimas imágenes, ¿vale? Y depende de dónde pares el frame, como tú dices, Jacob, pues puede ganar la discusión o no, ¿no? Depende de dónde cojas el frame. Hay un frame en el que está Piastri un poco por delante, otro en el que está Verstappen. Evidentemente, el que cojas te puede servir para tu argumentario, ¿no? Pero más allá de convencernos o no convencernos, yo sí que veo una cosa, que es que esto está feo, realmente, pero hay que prejuzgar un poquito a los pilotos por lo que los conocemos. Y a Verstappen le conocemos todos, y creo que, en cierta manera, podemos estar de acuerdo en que esto que le hizo Piastri a Verstappen, lo ha hecho Verstappen bastantes veces, especialmente a Sí, Lando sí. Norris. ¿No? Que al final, aquí Piastri demostró que no es Lando Norris, y esto es ahora otro tema de debate que podemos tener. Pero creo que hay que ser muy, muy optimista para creer que Verstappen tenía intención de hacer la curva en algún momento. Me explico. En una salida con neumático frío, ¿dónde pretendía frenar Verstappen? O sea, claro que puedes adelantar por el exterior en la curva 1, pero ¿de verdad no falseó Verstappen la imagen de parecer que tenía opciones de ir por fuera porque en ningún momento tenía intención de hacer la curva? Es decir, por explicarme bien, creo que aunque Piastri le hubiera dado espacio por el interior, no había manera de que, tal y como había encarado esa curva, pudiera haber Claro. pasado. ¿Jacob? Entonces ahí sí que hubiera sido justa la sanción. Claro, yo es que para mí es justa, Entonces, para mí es justa. no, no, pero si Ah, Piastri le deja espacio y Verstappen tira ya, recto, ya. sanción justa, obviamente. Es verdad que Verstappen no salió bien, o Piastri salió muy bien y le Mm. tomó un poco la delantera, pero ahí está un poco la pericia del piloto en esos primeros metros, y Verstappen fue capaz de ponerse a la par. Lo que dices tú, yo creo que Verstappen no hacía la curva, ¿vale? Pues si Piastri le deja espacio y Verstappen no hace la curva, sanción justa. Ahora, Piastri no le deja espacio, no le da lugar a que entremos en esta segunda derivada. Ya, ya. No, a ver, Pero es que, a ver, Sí, Luis. más allá del tema de la sanción, aquí creo que el tema es, como dice Jacobo, no va a haber un cambio de opinión de si está bien o está Bueno, mal. tenemos que hacer un programa, hay que Además, intentarlo. y ya está sentenciada, ¿no? O sea, poco podemos realmente hacer, ya está sentenciado. Creo que el tema es más bien que Verstappen no esperaba un Piastri tan agresivo, que le pudiera sacar los codos. Yo creo que la mentalidad de Verstappen estaba, voy a llegar a la curva, voy a trazarla como lo hago con otros rivales, se van a intimidar, no tengo un Hamilton que me mande al muro como ya pasó alguna vez en Silverstone, que no va a ceder. Seguro él pensó eso, que Piastri no iba a representar ese gran peligro que pudiera, que sí terminó siendo, porque me quedaba claro que con la maniobra Piastri era también apostaba de aquí o gano yo o nos vamos los dos contra el muro. Sí, Aquí no va a haber nada de que va a haber piedad para uno de los dos. Él no va a ser Lando Norris. Creo que es el tema realmente, que Verstappen pensó que iba a tener de nueva cuenta a su lado a un osito cariñosito, al niño lindo de McLaren, y no terminó siendo esa la situación. No le dejó espacio, pues bueno, tampoco tenía por qué dejarle espacio cuando además él ya estaba metiéndose en la trayectoria. Si vemos la arrancada, Verstappen se va un poco más a la derecha, justamente al llegar antes a la curva número 1, y eso le da por unos centímetros la ventaja a Piastri para comenzar a trazar correctamente la trayectoria. Y en las carreras, justamente siendo curva número 1, donde de cierta forma se permite un poco más el contacto en la vuelta 1, se permiten maniobras más arriesgadas, pues también Piastri estaría en esa de por qué tenía que dejarle espacio en la arrancada. No habría necesidad de que yo tuviera que ceder esos centímetros. No habría forma, porque además es la arrancada. Tal vez en carrera, ya una vez metidos en el ritmo, aplicas la regla de que no puede hacer dos movimientos, de la Ya. frenada justamente en la curva, pero en la arrancada Piastri no tenía por qué otorgarle ni un solo centímetro a Max Verstappen. Ojo, que para mí la arrancada se volvió el mejor momento de la carrera y creo que es el punto Sí, no, culminante claro. de una carrera aburrida en general. Es lo que Mm, queremos ver, esos duelos, Sí. lado a lado como aficionados, ya sea que estés a favor de la sanción o en contra, Mm, queremos ver eso, que lleguen a esa primera curva peleándose sin ceder, sin que uno frene brutalmente y deje pasar al otro, no. Creo que eso es lo que queremos ver. Por Pero supuesto. aquí el problema siento que fue más allá de la sanción, que Verstappen no supo medir a su rival. Pero dándole un poco la vuelta a tu argumento, Luis, Verstappen tampoco tiene por qué ceder, es que estaban completamente en paralelo. Mm, Es lo que dices tú, depende del frame que cojas, mm, puedes ver que Verstappen está por delante, que Piastri está un poco por delante, o que están en paralelo. Con lo cual, por eso yo juzgo que ahí tienes que dejar un poco de espacio, porque no tiene, para mí el Piastri no tiene la ventaja en ningún momento. Y tampoco Ojo Verstappen, que, están en paralelo, con lo cual Piastri tiene la ventaja en el primer apex, en el suyo Sí. de izquierdas, Sí. pero en el apex de derechas la ventaja está tan justa que Ya. incluso puedes decir que Verstappen está un poco por delante o no.
hay mucha gente que dice, es que Verstappen no frenó, es que tal, que no sé qué. Bueno, claro que frenó. Y de hecho, es lo que dices tú, Luis. Si aquí la otra cosa que nos podemos imaginar, puestos a imaginar todo lo que queramos imaginar sobre lo que podía haber pasado en esa primera curva es si realmente Verstappen está midiendo a Piastri y Piastri cede, Verstappen hace la curva perfectamente. A ver, Que aquí el tema, evidentemente. ojo, que no lo Pero que eso es. sancionan, No, pero que no eso es lo todo. sancionan, no lo sancionan por cortar la pista, ojo, No, por la tomar sanción como ventaja. tal, exactamente, que ese es el tema también que muchos analistas decían posteriormente. Si Verstappen hubiera reducido rápidamente el ritmo y hubiera dejado que Piastri se le acercara y no hubiera sacado esa diferencia, tal vez otra historia hubiera sido. Realmente el castigo viene por la ventaja que adquiere al tomar la curva, que sí es considerable. Me remito al caso de Fórmula 2 porque además pasó en más de una ocasión en este fin de semana. Misma situación, 2 ocasiones que hicieron intercambio rápidamente de posición, segunda zona de DRS, volvían a recuperar inmediatamente la misma vuelta el lugar. Porque al final aprovechaban y en lugar de pensar de voy a perder tanto tiempo decidiendo si entrego o no el lugar, mejor lo entrego inmediatamente y vuelvo a recuperar en la segunda zona de DRS. Sí. Que, insisto, es lo que Marco decía, es que en Fórmula 2 pasó diferente. No, no fue diferente. De Ya. hecho, lo que él no vio fue otra historia. En Fórmula 2 pasó 3 ocasiones, misma historia, insisto, me tocó ver esas carreras completamente. 3 veces pasó y lo que hacían los pilotos es, te dejo escapar luego, te entrego la posición y en la siguiente zona de DRS, en el sector intermedio, recuperaba el lugar. ¿Por qué no hizo eso Verstappen sabiendo que él tenía la ventaja? Porque Bueno, pensaba al final que con su colmillo y con toda la experiencia que tiene, el reglamento no jugaba en su contra. Que también es un punto, Verstappen es un piloto que conoce perfectamente el reglamento, pero se encontró también con otro chico que lo estudia muy bien. Vuelvo a lo mismo, no es Leclerc, no es Lando Norris. Oscar Piastri sabe perfectamente el reglamento, al igual que Verstappen, y supo aplicar inmediatamente la presión de, oigan, Sí, él los dos ganó por radio ventaja. estuvieron muy Si bien. vemos la radio, Sí. ni siquiera fue cortó. Sí. Rápidamente Piastri dijo, ganó ventaja. Que ese Sí. es el punto clave. La ventaja que termina ganando al salir de la curva. ¿Jacobo? no, si la explicación es esa, puedo llegar a verlo más justo. Lo que pasa que no sé si realmente no sé si realmente dicen que la ventaja la gana al cortar la curva o la ventaja la gana al abrir hueco luego, ¿no? También es verdad que era la primera vuelta, que luego salió el safety car, con lo cual no hubo tampoco ocasión de poder devolver un adelantamiento con DRS, ¿no? Entonces, eso yo creo que también lo piensa en ese momento. Yo creo que en ese momento, sinceramente, Verstappen piensa que ha hecho lo correcto y el equipo también, porque el equipo en ningún momento parece que le pide Sí, eso es lo más que le sorprendente. devuelva la posición. Eso es lo más sorprendente, quizás, sí. De hecho, mira, tengo el documento de la FIA, ¿vale? Que lo tenía preparado para comentarlo. La sanción exacta es: el coche 1 deja la pista en la curva 2, sale de la pista en la curva 2 y gana una ventaja. ¿Vale? O sea, la sanción Claro. es por la ventaja, no es tanto por cortar la pista. Bueno, por la ventaja, pero al salirse de la pista. Claro, bueno, claro, pero que va hilado, que no es un track limit, digamos, ¿no? Lo que le contan es simplemente el ganar ventaja. A mí hay una imagen de la carrera, ¿vale? Que no tiene nada que ver con esta batalla, pero por ejemplo, en este incidente que tuvieron Fernando Alonso y Bortoleto, que fue uno de los sustos de la carrera, ¿no? Evidentemente no hay discusión en quién era culpable de qué, pero Fernando se ve obligado a irse por fuera de la pista corta y deja pasar a Bortoleto. Que quizá Fernando piensa en a ver si me van a. Otro que también se sabe el reglamento bien, como diría Luis. Fernando Alonso anda que no se lo sabe. Seguramente Fernando pensó, vale, claramente yo aquí tengo razón, pero he ganado ventaja. Al final, al tener que irme por fuera, he ganado ventaja. Voy a levantar el pie, que me vuelvan a pasar y luego ya vuelvo a adelantar. Es el detalle seguramente que evitó Verstappen de no tener la sanción. ¿Qué pasa? Que yo no sé hasta qué punto Verstappen fue consciente en ese momento de, vale, me van a quedar 5 segundos de sanción. Creo que me conviene más que dejarle pasar la posición a Piastri. Porque esto es un tema. Al final, Verstappen tenía ritmo. De hecho, marcó un ritmo bastante rápido para la carrera. Si se hubiera quedado detrás de Piastri y Piastri hubiera marcado otro ritmo, a lo mejor pierde posición con Russell en su parada. Y eso es justo lo que evitó para mantener la segunda posición. No sé si estáis de acuerdo con esto. Sí, hombre, también es verdad que es un poco irreal porque no sabemos cuál es el ritmo real de Piastri. Vale, Piastri estaba primero, sabía que Verstappen no. Si Verstappen se acercaba, a lo mejor podía haber subido el ritmo, con lo cual, claro, decía, no sé si fue Helmut Marko o fue Christian Horner que decía, hubiéramos ganado la carrera porque Piastri nos sacó no llegó a sacarnos 3 segundos. Bueno, pero no sabes el ritmo que hubiera sacado Piastri si no tenía esa ventaja, ¿no? Entonces, es complicado eso. O sea, al final entramos siempre ahí en un terreno de especulación que es, Sí, que es por supuesto. complicado saberlo.
Eso por supuesto. La especulación al final es el pan nuestro de cada día en este mundo porque no sabemos ni la mitad de las cosas y las otras no las ocultan. Lo que sí sabemos es que por otra carrera consecutiva, y cerramos un poquito el capítulo de Piastri y Verstappen, si no tenéis más que añadir, es la situación en Ferrari. Situación extraña en la que consiguen el primer podio de la temporada en la quinta carrera, seguramente no es lo que esperaban en la casa Maranello, y lo consiguen con Charles Leclerc, en una carrera en la que, gracias a una muy buena estrategia y una gestión de neumático, que seguramente sea el fuerte de Ferrari, ahora mismo parece como la gran fortaleza de este coche, esa gestión de neumático, un medio que pudo estirar tan bien como Norris, un neumático duro, prácticamente, casi las mismas vueltas, le permitió un stint final de duros con el que atacar a George Russell y consiguió una tercera posición que Norris, bueno, pues no llegó a acercarse y a intimidarle en esas últimas vueltas, se quedó como a un segundo punto 6, un segundo punto 7, se quedó a las puertas del podio. Voy preguntando un poco por todo aquí junto, ¿vale? Pero primero, Leclerc para mí es uno de los hombres de la temporada, creo que lo está haciendo muy bien, creo que los 4 mejores pilotos de la parrilla acabaron en... Bueno, no en los 4 mejores posiciones, perdón, porque Russell quedó quinto, pero vaya que Piastri, Russell, Leclerc y Verstappen me parece que están muy bien esta temporada, me parecen los 4 mejores. Pero, os pregunto, ¿qué le pasa a Hamilton? Empiezo contigo, Luis. O sea, de todo esto, ¿qué le pasa a Hamilton que quedó séptimo a 6 décimas en clasificación? Y sin nada que hacer frente al resto de los de su liga, prácticamente. Con Norris tuvo una batalla bonita, un poquito donde demostró que es más veterano y tal, pero bueno, tampoco le íbamos a pedir frenar a Norris, ¿no? Pero si no estará 30 segundos de Leclerc, ¿verdad? El tema sigue siendo que Hamilton no le gustan estos coches con efecto suelo, ¿no? Para él la gran bendición es que se van a acabar el próximo año. Esta es la última temporada que puede realmente pelear con ellos. No se adaptan a su estilo de conducción estos coches con efecto suelo y seguramente ahí es donde está el principal problema de Hamilton, porque incluso cambiando de Mercedes a Ferrari, sigues teniendo las mismas condiciones de manejo que llevan estos monoplazas. Lo segundo, la adaptación. Él lo ha dicho también Fred Vasseur, de que todavía no está en 100% adaptado con el equipo, con el monoplaza, con toda la estructura, con la entrega de potencia del motor Ferrari muy diferente al Mercedes, los controles, el volante, y a pesar de que han hecho todo para que él esté cómodo, tiene que pasar este proceso que está siendo tal vez más largo del esperado, considerando que tuvo pruebas con coches TPC antes de arrancar la temporada, ¿no? Y esto tuvo que haber ayudado de alguna manera. No creo que la aura de Hamilton haya desaparecido, pero de verdad que estos años con los coches de efecto suelo han evidenciado esta vieja frase de que pon un múltiple campeón del mundo con el coche va a ser campeón. No, eso no es cierto. Se está demostrando una vez más que tienes que tener un buen monoplaza que se adapte a tus condiciones, que a ti te guste, que tú lo puedas llevar, desarrollar para poder ser campeón. Imagínense si Hamilton hubiera sido un piloto que debuta justamente en esta era del efecto suelo o en la que tuvimos en el siglo pasado, ¿no? No hubiera ganado un solo campeonato. No sería un piloto que tendría 7 títulos. ¿Por qué? Porque no se le adaptó justamente un coche a sus condiciones. Creo que al final esto se va a acabar para él cuando ya tengamos el nuevo monoplaza. Va a ser un año muy difícil para Hamilton y también difícil en la parte mental, porque si Leclerc gana esa confianza que al final parecía que no iba a ser así, seamos sinceros, porque muchos esperábamos que Hamilton iba a llegar a ganarle a Leclerc, porque también Leclerc no es que hubiera mostrado grandes cosas en los últimos años. Sainz lo había puesto en su lugar. Creo que esto también le va a afectar a Hamilton para la próxima temporada, en una temporada en Arabia que además creo que en una carrera en Arabia quedó demostrado su enojo con esta entrevista en Sky Sports de solo 32 segundos, pocas palabras, nada que decir, nada que aportar ya, porque sabe que no está ni para atrás ni para adelante. ¿Jacobo? Bueno, a ver, un paréntesis en esto que ha dicho Luis. Hamilton ganó la GP2 con un coche de efecto suelo y además haciéndolo muy bien y para mí ese 2023 es muy buen año también con Mercedes, ¿eh? El 2023 es muy bueno de Hamilton para mí. Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo es que tampoco quiero decir cosas malas de Hamilton porque tengo ya la etiqueta esa de que soy un hater de Hamilton. Bueno, pero eso no es verdad. Eso nos cae cualquiera que decimos algo malo de un piloto en cualquier momento, vaya, claro. Pero para mí, Lewis Hamilton y no es el piloto más... primero, muchos. No, pero para mí es el piloto más sobrevalorado que hay en la historia de la Fórmula 1. Sí que tenías la frase. Pero os voy a decir por qué. Sí. Y es que ha ganado 5 de sus títulos a Valtteri Bottas, sin más rivales, ¿vale? Entonces, es un grandísimo piloto. Es un piloto que sorprendió cuando llegó, que sorprendió al mismísimo Fernando Alonso, que es un piloto, obviamente, que se merece los campeonatos que tiene, pero seguramente 7 mundiales son demasiados para un piloto como Hamilton, ¿no? Entonces, tiene esa losa, seguramente es una losa para él, el ser el piloto con más victorias, con más poles,
con más títulos empatado con Michael Schumacher, y yo creo que su categoría como piloto no da para tanto, ¿vale? Porque si hubiera tenido, lo vimos en 2 de los años que tuvo como único rival a su compañero de equipo, uno de ellos le ganó Nico Rosberg. Entonces, y Nico Rosberg pues no va a pasar a los, digamos, a los almanaques de la historia de la Fórmula 1 como uno de los grandes de la Fórmula 1. Entonces, yo creo que es un piloto que es muy bueno, que obviamente se merece seguramente todo lo que tiene, porque al final cuando estás en la Fórmula 1 y eliges un equipo y estás ahí, tú no tienes la culpa de que los demás no sepan fabricar el coche, ¿no? Claro. Pero es el tener 7 mundiales, el ser el piloto con más victorias, el ser el piloto con más poles, le pesa en todo esto que estamos viendo. Entonces ahora llega un equipo nuevo, llega un piloto como Charles Leclerc, que es un piloto muy hecho al equipo, muy hecho al coche, y muy bueno, porque Leclerc tiene sus cosas, ¿no? Sus desconexiones muchas veces, en muchos momentos de muchas carreras, pero es un piloto muy rápido y muy bueno. Y en clasificación yo te diría que junto con Verstappen son los dos mejores clasificadores de la actual parrilla. Y te cuesta, claro que te cuesta, porque tienes un compañero que es muy bueno y tienes un coche que no va como tú quieres. Luego en carrera va mejor, lo vimos, lo hemos visto, ¿eh? Sí, sí. En la crono, pues está a punto de quedarse fuera de Q3 y luego en carrera va bien, va mejor, ¿no? El Sí, ritmo bueno, de en su carrera que liga. tiene. En su liga, ¿no? Sí, Por delante de. Lo único que el peor de todos los coches buenos, ¿no? Que sí. es. Bueno, pero los coches peores no le hicieron sufrir, es verdad que No, eso es saliendo verdad. saliendo tan atrás es difícil, salvo, claro, Norris hizo una salida muy buena y luego queda un poco más delante. Pero Hamilton lo tiene complicado, y más en una carrera de una sola parada, tienes complicado saliendo ahí quedar mucho más delante. Sí, sí. A ver, yo compro un poco lo que dices tú, Jacobo, de que no es tampoco quizá un demérito a Hamilton, pero es verdad. Tiene la losa encima, a la vez la losa y el honor, ¿no? De ser el piloto más laureado de todos los tiempos. Al final, el desempate para mí siempre con Schumacher, pues son las victorias, ¿no? Si nos ponemos a medir números y tal, y tiene más números que nadie en la categoría, ¿no? Claro, cuando hablamos de proceso de adaptación, como decía Luis, pues yo es un argumentario que puedo aplicarle a pilotos como Carlos Sainz en Williams, que luego hablaremos de él, que ya parece que por fin ha encontrado su forma y tal. Puedo aplicárselo a pilotos como Ocon en Haas, puedo aplicárselo a pilotos que estén iniciando nuevas etapas en otros equipos, quizá con motores o con estilos de coche que no hubieran probado nunca. Evidentemente también hay que aplicársela a Hamilton, ¿vale? No hay que volverse loco. Pero claro, si el único oasis en el desierto de Hamilton que hemos tenido en esta temporada es la victoria en la sprint de China, un coche que al día siguiente se declaró ilegal, que le descalificaron, cuidado con esto, a mí me genera un poco de preocupación, porque al final, para lo bueno y para lo malo, eres 7 veces campeón del mundo. Y para lo malo es que tu prestigio con 40 años llegando a Ferrari, a la casa Maranello tal, a competir, no es el de que te dé un baile Leclerc. No, y hasta ahora yo creo que son 5 carreras en las que le está dando un baile Leclerc. Al final es dura la situación de Hamilton, perdón, porque estamos viendo que el piloto al que sustituye en Ferrari, Carlos Sainz, en Williams ya se está empezando a adaptar, ya está al nivel de su compañero, incluso por encima, como vimos este fin de semana. Y el compañero que le sustituye, que es un chaval de 18 años, que tampoco había estado nunca con un motor de Fórmula 1, porque es su primer año en Fórmula 1, aunque tiene mucho kilometraje, por parte de Toto Wolff en este tiempo para que llegara lo más preparado posible. Antonelli lo está haciendo muy bien, no ha superado a Russell en ninguna sesión, pero nadie le puede señalar nada a Antonelli porque todos entendemos que tiene 18 años y que siempre está prácticamente inmediatamente detrás de Russell, ¿no? En clasificación pierde, en carrera pierde, pero oye, está donde tiene que estar. Creo que nadie diría esto, fíjate, de Hamilton si estuviera quedando inmediatamente detrás de Leclerc, pero no es la primera vez que le vemos muy lejos. Jacobo. Pero no es lo mismo, ¿eh? No se puede comparar. No, pero, Jacobo y luego ya, pero Luis, a un tío que es 7 veces campeón del mundo, que tiene el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1, con más poles en la historia de la Fórmula 1, yo creo que hay que pedirle un pelín más. Por lo menos es lo que yo pienso, ¿eh? Sí. Y si lo comparas con las llegadas de otros pilotos a Ferrari, es que pierde por todos lados. Le comparas con la llegada de Alonso a Ferrari, pierde completamente. Le comparas con la llegada de Vettel a Ferrari, pierde completamente. Le comparas con la llegada de Kimi a Ferrari y pierde también completamente. Y también eran pilotos que nunca habían estado en el coche. Una cosa, Ferrari, y mira, yo no soy creyente de Hamilton, de hecho yo soy detractor de él, yo también creo que es un piloto sobrevalorado. Aviso de que a mí sí me gusta Hamilton, a la gente que nos está escuchando, de los tres. Yo no soy creyente de Hamilton, yo soy creyente de Schumacher y no soy seguidor de Ferrari, ojo. Yo no soy seguidor de Ferrari, soy más creyente de Schumacher, a pesar de todos los capítulos negativos que tiene en su historia, porque nunca fue una blanca palomita. Pero hay que ser sinceros.
avanzar con el Williams, o sea, adaptarte más fácil al Williams, perdón, pero no hay más que ir para adelante con un coche que está en la parte trasera. Vamos, es como cuando cuando estás muy abajo y lo único que puedes hacer es ir para arriba, asumirte más, pues ya solo que te mueras, ¿no? O sea, no hay forma, salvo que Williams descienda a Fórmula 2 o a Fórmula 3, lo cual no se puede, no es fútbol. Pero vamos, solo puedes ir para arriba. Y en ese caso también, yo también lo he dicho, Sainz es un piloto que tiene grandes cualidades. A la fecha sigo insistiendo que el error de Ferrari fue sacarlo a él, ¿eh? Yo sigo creyendo que él puede haber sido mejor piloto que Leclerc para darles continuidad en el proyecto, y lo sostengo. Adaptarte a un Haas, ok, estás trabajando con un motor Ferrari, pero no es la misma presión. Tiene que reconstruir un equipo a su modo, que al final es lo que quiere Fred Vasseur, ¿eh? Fred quiere que Hamilton trabaje y construya el equipo a su alrededor como pasó en Mercedes, no nos hagamos. Él busca eso. Vasseur no llevó a Leclerc completamente, él no llevó a Leclerc a Ferrari. De hecho, él siente más a Hamilton como su muchacho en Ferrari que a Leclerc. Leclerc está impuesto por la alta directiva, por Eckelman y ahí por los Agnelli. Pero el proyecto como tal de Vasseur se llama Lewis Hamilton. Y no le lleva presión. Y ok, está haciendo menos que Alonso y que Vettel. Pueden terminar en los resultados y nada va a pasar, ¿eh? ¿Qué importa que ganes carreras en primeras 3 carreras con Ferrari si al final lo conseguiste el campeonato? Digo, yo escucho mucho a veces hablar de Alonso, el tercer campeonato. Nunca pero la llegó comparación con el compañero directa, Luis, pero es que es... Al final los números son lo que cuenta. Ojo, que a eso me voy. Los números son lo que van a contar, lo que va a recordar la gente de Ferrari, especialmente los italianos, los que siguen a Ferrari. Lo que les importa es el campeonato. No les importa que hayas quedado muy bien en una carrera en Mónaco, no les importa que hayas ganado la mayor cantidad de carreras una temporada sin ser campeón. No, ellos quieren el título. Pregúntenle a los tifosis, hoy en día se acuerdan de Fernando Alonso realmente y sus buenas carreras. Sí, lo claro que ellos se recuerdan acuerdan. los tifosis, lo que ellos recuerdan es no consiguió nada al igual que Vettel. Y su último gran campeón es Kimi Raikkonen. No, yo creo Luis, que no. Alonso no consiguió 2 mundiales por el canto de un duro, o sea, por el pelo de una gamba. Pero eso no lo recuerdan los tifosis. Los tifosis recuerdan que no son campeones. Recuerdan? A ver, Luis, No, todos los tifosis que tengan menos de 20 años, todos los tifosis no recuerdan. De hecho, Alonso lo ven como un piloto, y te lo puedo decir porque he hablado con italianos, lo ven como un piloto que llegó con mucho bombo, al igual que Vettel, y pasó lo mismo con muchos. Fracasaron. Y el último que llegó sin gran expectativa, que fue Kimi Raikkonen, no consiguieron un campeón. A ver, me están diciendo que Hamilton, si no consigue el campeonato, es casi fracasar. No, que no consigue el campeonato, no, que está completa todas las carreras un segundo detrás de Leclerc y que no va y ganó, como dice Fons, gana la carrera sprint en China y luego desaparece. Algo raro hay ahí. Entonces, para mí, de momento, el campeonato de momento, el campeonato de Hamilton está siendo un desastre. Sí. Y si lo comparas con Alonso, la primera carrera que corre con Ferrari la gana en Bahrein, ¿vale? Y no gana ese campeonato no lo gana por un error del equipo, no porque Fernando hiciera nada raro. Y en el 2012 pasa una cosa muy parecida. ¿A qué va un piloto de Fórmula 1 a Ferrari? Vale, pero yo... ganar el campeonato, ¿no? No, a ver, Luis, si no lo ganas, ¿qué eres? No, pero Luis, una cosa, es diferente, pero es diferente perder el campeonato en la última carrera por 6 puntos. No, lo perdí. A ver, estar octavo. No, hombre, no. O sea, es lo mismo que Alonso si recuerda perfecto, siquiera acordarse la temporada que perdió contra Hamilton del campeonato. Pues seguramente que más de este año que está en un coche que no puede ni puntuar, seguro que sí, que seguro que lo prefiere. Tú pregúntale a cualquier piloto y te lo dice sinceramente, me da igual perderlo por 1 o 2 puntos, el punto es que no lo gané. A ver, espera, Jacobo y Luis. No es lo mismo. Jacobo. No, pero no es lo mismo una temporada en la que has ganado 6 o 7 carreras, no me acuerdo de las que ganó Alonso en ese momento, que esta carrera, que Hamilton. Joder, no lo vamos a asegurar, pero se va a ir sin ganar ni una sola carrera, exceptuando esa sprint, que las carreras de sprint no cuentan en las estadísticas. Entonces, si tú crees que como periodistas, yo te lo estoy diciendo, velo como aficionado, velo como aficionado actual. Al aficionado de Ferrari, ¿le importa realmente que ganes 2-3 carreras o que seas campeón? La realidad. Dos cosas. ¿Te va a acordar de esas 3 carreras? No se va a acordar. Te importará mucho más si has ganado. Bueno, vamos a ver, Luis, ¿quién es uno de los mayores ídolos de Ferrari de la historia? Adelante, dímelo tú. Gilles Villeneuve. Bueno, ok, sí. ¿Vale? Gilles Villeneuve. ¿Cuántos campeonatos ganó Gilles Villeneuve? Ninguno, pero él es una historia diferente. ¿Cuántas carreras ganó Gilles Villeneuve con Ferrari? O en general en su historia. Ganó 6 carreras en toda su historia. Y es uno de los grandes de Ferrari. Yo creo que pero la gente recuerda esas batallas, por ejemplo, con René Arnoux. Sí, pero a ver, Luis. A ver, es más, hagámoslo aquí con el público. Que el público. Luego que dejen en comentarios, por supuesto. Sin poner en Wikipedia, exactamente, que lo escriba. ¿Qué grandes carreras recuerdan en este momento, sin Wikipedia, sin meterse en Google, sin nada? De Fernando Alonso y Sebastián Vettel, qué grandes actuaciones recuerdan. No vas a ganar como esta, la gente recuerda la carrera
justamente de Villeneuve contra Arnaud en la lucha por un segundo puesto, que además ni siquiera es la victoria. A ver, Que yo... ese es un tema, es un punto culminante de la historia. Yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista del fanático. Sí. Yo también como fan, como conocedor de Fórmula 1, como periodista te puedo decir, sí, bueno, los números dicen que Alonso lo hizo mucho mejor que Vettel y que trabajaron mejor que Hamilton en Ferrari. Sí, ahí están las estadísticas. Pero el aficionado, el que va, el que gasta su plata, el que tiene su bandera de Ferrari atrás, el que se va de vez en cuando al Gran Premio de Italia, el que ahorra para ir incluso al extranjero, Italia, no le importa que al final la estadística sea, bueno, ganaste 3 carreras, no fuimos campeones. No, él quiere ver a su equipo campeón. Claro, pues este fanático que cogió todos sus ahorros y se fue a la carrera de 2010 en Monza, ¿vale? Y vio ganar a Fernando Alonso con Ferrari, lo va a recordar toda su vida. A ver, yo creo que por hablar aquí un poquito, hay varias cosas que comentar. La primera, creo que Luis solamente está pensando en los aficionados de Ferrari de más de 30 o 40 años, porque son los que recuerdan victorias de Ferrari en mundiales. Hay quien se va bastante lejos ya casi para Raikkonen, ¿no? Y que entonces todos los chavales jóvenes que sean tifosis, pues están los pobres depresivos en su casa. Pero hay una máxima que no podemos olvidar y al final, aquí, el público que nos escucha es gente especializada. Y la máxima de esta competición, y estaremos los tres de acuerdo, es que eres tan bueno como tu coche te permita ser. A Fernando Alonso, con el coche que tenía, no se le podía exigir un campeonato del mundo y considerarlo un fracasado por no conseguirlo. A Sebastian Vettel, creo que tampoco. Y por el momento, a nadie está considerando Leclerc que su temporada sea un fracaso, aunque solo haya conseguido un podio en 5 carreras. Porque su coche no está para... De hecho, no está ni para conseguir el podio que consiguió en Arabia Saudí. Yo creo que esta máxima no la podemos olvidar. Destruir esa frase, ¿eh? Y Verstappen le está destruyendo este año. Es que probablemente Verstappen, con Verstappen tenemos al mejor piloto de la historia, que esto es otra conversación. No, claro, pero vamos a decir algo. Hay dos coches mejores que el Luis RB21 primero de y Jacobo Verstappen. después. Luis primero y Jacobo después. Perdón, Luis, decías. Hay 2 coches mejores que el RB21 este año. No lo podemos negar, ¿eh? El Mercedes técnicamente... Pero por muy poca conjunto, diferencia. No es el mejor coche. Y el McLaren no es por muy poca diferencia. El McLaren sí le saca una gran diferencia al RB21. Más cercano con el Mercedes. Ahí sí puede jugar incluso a ser por momentos superior con el talento de Verstappen. ¿Puede ser tan bueno como tu coche? Verstappen creo que está destruyendo un poco esa frase, al menos en momentos clave, aprovechando sus circunstancias. Que él también ha tenido un poco de suerte. Suerte que también en su momento tuvieron pilotos, por ejemplo, se me viene Fernando Alonso cuando Hamilton termina chocando en China, ¿no? De una forma brutal ahí en la entrada de los pits. Suerte que él ha sabido aprovechar y que otros en su momento no supieron aprovechar. Suerte que también, por ejemplo, supo aprovechar en su momento Sebastian Vettel, cuando el equipo de Ferrari y también Fernando Alonso no pudieron adelantar a un Renault ahí en la última carrera en Abu Dhabi y se encomendaron a tratar de únicamente seguir la estela de Mark Webber, ¿no? De ver lo que estaba haciendo. Pero el punto es que sí hay pilotos que demuestran que pueden hacer más, incluso con un coche complicado. No voy a decir el peor, porque también sería exagerar. Decir que Verstappen puede ser campeón con el Williams sería una locura, claro, ¿no? Eso no va a suceder. Claro, no sucedería. Tienes un coche medianamente competitivo que se acerca más a lo que tiene el más fuerte, como en este caso es McLaren, sin tenerlo completamente a la par, y el piloto puede hacer una diferencia. Diferencia que, por ejemplo, no hicieron en su momento, no han hecho Alonso, Vettel, no? Yo creo que simplemente llevan el Ferrari que lleva Alonso a competir. Jacobo. Le damos a Jacobo. Luis, ahora que hable Jacobo, luego. No fueron campeones. No, pero como dices tú, esa frase la destruyó Fernando Alonso en 2010 y en 2012, porque tenía un coche que era bastante inferior al Red Bull y estuvo a punto de ganar. Al McLaren incluso, y al McLaren, porque en 2012, no sé si os acordáis, que hasta Singapur, que tuvo un problema con la caja de cambios Hamilton, estaban los tres para ganar el campeonato y en ese momento el McLaren era un coche más fuerte que el Ferrari. Y al final Fernando no gana por detalles, ¿vale? Porque se lo por una de las cosas más rocambolescas que has visto en tu vida, que fue la salida de Grosjean en Spa, la primera curva de Suzuka, en la que, bueno, no vamos a discutir si fue culpa de Kimi o fue culpa de él, pero al final estaba para pelear el campeonato con un coche que no estaba para pelear el campeonato. Que para mí eso en una temporada me parece injusto tachar de fracaso la etapa de Fernando Alonso en Ferrari solo por no ser campeón, cuando era un coche que... Claro, porque si es un fracaso... Claro, yo te digo, Luis, te pregunto, si es un fracaso Fernando Alonso, ¿cómo se considera? ¿Cómo se considera la etapa de masa? ¿Cómo se considera la etapa de masa en Ferrari? Yo he visto videos tuyos, Fons, tachando de fracaso en su momento a Checo Pérez por no haber hecho grandes cosas con el Red Bull. Porque tenía el coche de campeón del mundo. No. Escúchame, yo quiero hablar. Cuéntame. Tú lo tachaste de fracaso. ¿Cierto o falso? ¿A Checo Pérez? A Checo en su momento por no hacer cosas bien con el Red Bull. Su etapa en general, como... Lo tachaste en general de fracaso. ¿Cierto o falso? Sí. Perdió con su compañero.
Mismas situaciones aquí con Fernando Alonso y con Vettel. No, él no perdió con su compañero ni Vettel tampoco. Un cariño particular porque a diferencia de lo que muchos piensan, es un piloto que además es excepcional, es muy talentoso, Sí. es una persona muy afable. Yo no me creo el cuento de los británicos, además de que era el peor piloto compañero de Hamilton, porque yo vi de hecho una situación en rueda de prensa en Indianápolis, que creo que tú estabas ahí, Jacobo, en el año con Hamilton, que como lo golpearon, la verdad que los británicos eran unos, como decimos en México, unos cabrones sacando cosas que no eran. Sí. Pero, perdón, si el fracaso no es tener resultados bajo el estándar, por ejemplo, que Fonsa ha puesto con otros pilotos, como el caso del mexicano, es el mismo estándar. Si no consigues el campeonato con un coche que además estaba para pelear, perdón, pues es un fracaso. No, pero O vamos a jugar Pero con no estándares podemos olvidar al dependiendo del compañero de piloto, equipo en pero estos no, casos, Luis. son situaciones diferentes. Son situaciones iguales. O sea, no le ganó a son Vettel diferentes. porque no Va, supieron orden, medir orden, orden. estrategia. Luis, acaba, pero- Luis. No, no, pero- pasar a un No, Renault. pero, ¿Estoy diciendo escucha, mentiras? No, pero el No fracaso puede hubiera pasar un sido. Renault. No, Que además ni el siquiera fracaso- era el mejor Renault. No, pero- Era A ver, Petro. orden. No, pero escucha. Jacobo, que conteste y ahora que No, conteste pero- Jacobo y ahora que siga Luis. Pero es que la comparación sería si su compañero de equipo, esto es Felipe Massa, Claro, hubiera claro. ganado el campeonato. Claro. Pero claro. no puede- pero estamos comparando dos cosas diferentes. Claro. Una, que un dos, No, fíjate, que yo no. te das la opción. Déjame un minuto. Sí. Te doy un minuto. Que hable Te calles Jacobo. más. Pongo silencio. Yo no tildo. No voy a entrar ahora en si las temporadas de Checo fueron un fracaso o no, pero su compañero gana el campeonato y él no lo gana. Puede ser un fracaso en el caso de Bottas y Hamilton, porque Hamilton gana y Bottas no gana. Pero no puedes compararlo con una lucha entre dos coches completamente diferentes. Y además, dos coches que en 2010 puede ser que en el principio de la temporada estuvieran a la par, pero en cuanto empezó a salir ahí la artillería de Newey, el Red Bull era infinitamente superior, como se vio al año siguiente, y luego en 2012 empezó con muchísima fuerza Red Bull, lo que pasa es que se le rompía el coche, y eso lo supo aprovechar Fernando, pero tenía un coche peor. Entonces, son dos situaciones diferentes. Para mí, me hubiera encantado que Fernando hubiera ganado estos dos mundiales, pero decir si es un fracaso o no, pues yo creo que no. Yo creo que hay que tener. Hombre, no, Voy a hacerles una pregunta yo a los todo lo dos. que tenía. Voy a hacerles una pregunta a los dos. Ok. A ver, Luis. Me dale. ponen tus argumentos. Quedar cerca de ganar un campeonato quiere decir que entonces es un piloto, vamos a llamarle, del elite. ¿Quedar cerca Sí. de ganarlo? Sí. O sea, yo por ejemplo, yo tengo una opinión, por volver a Hamilton y irnos un poquito a Fernando Alonso. Antes de que Para diga mí en el año Gonzalo, 2021. Y me estás diciendo entonces, Jacobo, tú que bueno, Massa, un compañero, ¿cómo calificarías a Massa? Massa como un buen piloto. ¿Pero para ser campeón del mundo? ¿A estar a la Bueno, altura de estuvo- Fernando Alonso? Estuvo a punto de serlo en 2008. Hmm. A eso voy. O sea, fíjate los resultados. Me estás diciendo que entonces Felipe Ya, pero en Massa está al 2008 nivel de Fernando Alonso. Porque es más, se quedó más No, cerca pero- de ganar el no, campeonato Felipe Ya, Massa, pero Luis, ojo. pero Luis, Se quedó Luis, más cuando- cerca de ganar el Sí. campeonato. No vamos a contra hablar de Hamilton. Arabia, vamos a hablar O de sea, lo que- piloto, venga. Cosa que Alonso no pudo Pero- hacer. Un punto. Vale. Que conteste Vale, Jacobo, entonces Luis. Vale, conteste vale, Jacobo, vale. déjale. Bueno, entonces dices, son Tú me diste semejantes. el argumento. Escucha. Tú me diste el argumento. No, Yo no, no me no, inventé. Tú no, lo escucha. dijiste. No, pero entonces dices, vale, decimos, vale, son semejantes, ¿vale? Llega 2008, como los dos han podido ganar el Mundial, son semejantes. Pero luego resulta que son compañeros de equipo y Alonso le mete una paliza tras otra, año tras otro. Entonces, Bueno, ya no y son tan órdenes de semejantes. equipo, Ahí no, es donde- pero- ahí- y- ahí- Y un pequeño Órdenes de detalle. equipo, Órdenes Alemania, de equipo. Alemania. Órdenes de No. equipo hubo en una carrera, ¿eh? No, permíteme un momento, no necesitaba. Para mí hay un ¿Con factor eso que... bastó? Permíteme Todo un el momento a mí. mundo recuerda aquella conferencia de A ver, prensa a ver, donde le ya. preguntaron a Fernando Vamos, Alonso, vas a permitime poner tu trofeo al lado. Permitidme de aquella reconducir carrera. esto, por También, favor. Ojo, estuvo arreglada, ¿eh? Luis. Recuerdo que insisto, a mí me cayó bien Alonso, pero es el único piloto que se ha visto envuelto en dos situaciones de este tipo. Una de ellas incluso dejando fuera Sí, a Flavio de pero- Torre por pero- unos pero años de la vamos- Fórmula 1. vamos a... Dijeran en las caricaturas, ¿casualidad? Pero permíteme, Luis, vamos a reconducir esto. Para mí, solo por contestarte con esto y llegamos por el tema, que este no es el podcast de 2008, un día hacemos uno, no os preocupéis. Para mí, la diferencia de 2008 bueno. entre Felipe Massa y Fernando Alonso en 2010 y 2012 es dónde estaba Raikkonen como compañero de Massa y dónde estaba Heikki Kovalainen como compañero de Hamilton para medir cómo estaba cada coche en aquella temporada respecto al mérito. Yo hablaba del año 2021, donde sí que creo que Hamilton y Verstappen fueron los dos líderes de cada equipo, llegaron a la última carrera separado por nada, por empatados a puntos, de hecho, y que para mí es una temporada en la que aunque Hamilton perdió, no me sale decir que fue un fracaso de Hamilton, porque cualquiera se merecía ese mundial. Dicho eso, vamos a hablar de un temita más que quería comentar de la carrera, si os parece, porque esto era un podcast de Arabia Saudí. No, Si os está parece un bueno. momento.
Venga, dale. ¿Vale? Y cerramos simplemente por terminar repasando el repaso de los dos pilotos españoles. Y luego te quiero preguntar un poco, Luis, por encima, por Jack Doohan, porque el rumorcito está por ahí de a ver si pronto volvemos a tener un piloto latino, ¿no? Y quizá ya para Miami sube Franco Colapinto, ahora te pregunto. Pero hablando bueno, ya por Alonso, por volver, pero vamos a hablar de 2025, ¿vale? Carrera dura para Fernando, en la cual terminó muy cansado, se le vio muy cansado físicamente al final de la carrera, porque él comentó que fueron 50 vueltas de clasificación, y aún así solo para ser un décimo, y posición real, que era 13º, si no llega a ser por el accidente de uno de Gasly, seguramente hubiera sido 13º. Jacobo, empiezo contigo. Él mismo dijo, no sabe correr de otra manera, y esto es lo que hay, ¿no? Sí, y luego también, al final tenemos que ver cómo es el circuito y cómo es la carrera. Lo hemos visto no solo con Alonso, ¿no? Más o menos donde pasas la primera vuelta es donde te quedas. Sí. Es verdad que Fernando tuvo ahí un poco de lucha. No me acuerdo con quién fue. Con los Racing Bulls estuvo, con Hadjar y con Lawson estuvo pegándose bastante. Eso, con Hadjar. Con Hadjar, que primero le adelantó a Hadjar, luego Hadjar se la devolvió. Obviamente parece que ahora mismo el Toro Rosso, que no sé cómo se llama realmente el equipo ahora, pero vamos, ahora el Toro Racing Rosso. Bulls, va cambiando. Racing Bulls, Llamarle pues, Minardi, Racing Bulls, Vika Shab, equipo B. Sí. pero parece que es un coche que ahora mismo pues funciona bastante bien y ahí se quedó y entonces no puedes avanzar. Entonces, pues la carrera de Fernando es un poco frustrante por eso, pero ahora mismo yo creo que hay que ser realistas y el coche está para lo que está. Por muy bueno que seas, Es lo que hay, es lo que hay. no puedes ir más adelante, ¿no? Y es lo que tiene y no tiene visos de que vaya a ir mejor porque parece que no. Lo primero que Newey no tiene ninguna gana de trabajar más de en este meter coche. mano en este coche y luego aparte parece que una de las cosas que quiere hacer es saber con estos recursos que tiene el equipo por qué el coche está así. Entonces dice, claro, si empezamos a meter otros recursos, empezamos a hacer cosas de mi método de trabajo, no voy a saber por qué el coche está así. Entonces, bueno, el coche se va a quedar así, va a ser una temporada en la que yo creo que Fernando va a pasar sin pena ni gloria y un día de chimba, pues cogerá puntos. Luis, Es complicada la situación. Creo que al final lo que decíamos, y yo me voy a retractar un poco, decía que tal vez Aston Martin tenía opción de poder sumar más puntos después de aquella carrera loca en Australia. ya no, ¿no? Cada vez se ve más complicado que puedan hacerlo, ¿eh? Ya la situación de este coche es, yo si fuera realmente Lawrence Stroll, echaría por la borda la temporada, 5 carreras, pasaría todos los recursos del próximo año, porque lo que puedes ganar es ínfimo. No vas a poder ganar realmente ya mucho contra tus rivales de media tabla, especialmente viendo a Racing Bulls, ¿no? Que están en una situación, creo que muy cómoda. No esperábamos ver a Racing Bulls ahí tal vez. No. Creo que incluso esperábamos ver más a Williams en esta parte, pero además el equipo ya está entrando, por ejemplo, la casa británica ya está entrando en buen ritmo con Albon y con Sainz. Sí, sí. Realmente Stroll debería pensar hacia dónde quiere apuntar con el dinero de este año. Si ya de plano tirarlo todo y quedarse con esos puntos y asimilar la situación del 2026, que también se ve complicada. Recordemos los rumores que surgieron este fin de semana respecto a las unidades de potencia. Por mucho que Adrian Newey pueda crear un gran coche, parece que el motor puede convertirse en un punto en contra justamente de Adrian Newey. Pero también voy a otra parte. E insisto, yo de verdad tengo mucho respeto a Fernando Alonso, es una persona que me cae muy bien. Ya son muchos años de excusas, ¿no? Ya es demasiado tiempo. No vamos a acabar nunca este podcast. Un bicampeón debería poder hacer más peso. Y lo digo con todo respeto. ¿Pero a qué te refieres, Luis, exactamente? Checo, Adrian Sutil, varios pilotos pudieron hacer una pequeña diferencia ahí, Fisichella con un equipo de media tabla. Y Alonso no lo está haciendo. No sé si al final porque no quiere ya con un equipo que también sabemos no le está entregando todo lo que debería. Y lo digo desde el punto de vista de que el equipo pareciera que llegó a su tope y ya no quieren descubrir más potencial cuando sí lo tienen, porque además ya lo han demostrado en el pasado que es un equipo que puede alcanzar buenos niveles. No sé si es parte del equipo que dice hasta aquí quiero llegar y ya no quiero hacer más, o si es por Fernando Alonso, o si no han logrado una conexión. No sé qué pasa ahí, pero de verdad después de varios años algo tiene que cambiar, porque también sucedió con Sebastian Vettel, ¿eh? Con Vettel tampoco pudieron dar ese paso adelante en Aston Martin. Algo está pasando ahí. No sé si es el piloto o es la directiva que no está conectando para dar este avance con esa cantidad de recursos que tienen. No lo sé, pero al final si miras la temporada 2023, el que se iba, te quiero decir, 8 podios. ¿Cuántos podios? 8. 8 podios. El año pasado, pues el coche no iba tan bien como el de 2023, pero bueno, Fernando estaba... A veces top 5, top 6, hacía una vez, sí, estaba siempre por ahí en los puntos, obviamente muy alejado de su compañero de equipo, no le vamos a comparar con Stroll, porque sí, no es tiene una sentido. comparación digna, ¿no? Y ahora este año, pues el coche
no sé, es que es hasta más lento que el año pasado. No Sí, se es el entiende único, por de qué. hecho, que estadísticamente era más lento que el año pasado de la parrilla. Todos mejoraron un poco y Aston Martin perdía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, no sé realmente lo que está pasando ahí. Yo creo que es un poco la mezcla de todo lo que has dicho, Luis. No quieren gastar recursos, no quieren extraer el potencial, no les interesa, están pendientes del año que viene y será bueno o malo, pero se están jugando el órdago al año que viene. Yo es que Es creo mi que. opinión, ¿eh? ¿No Es os mi parece un impresión. poco peligroso esta jugada de Aston Martin? Yo quiero decir, a mí, igual que os decía antes que con Hamilton hay que medirle con una vara de medir y otros tal, a mí no me sale medir a Aston Martin con la misma vara de medir que a equipos como Williams o como Haas. Quiero decir, creo que Aston Martin es un proyecto por cantidad de personal, por cantidad de dinero, por presupuesto, por nombres importantes en los directores técnicos como Adrian Newey, que debería tener recursos de sobra para maquillar esta temporada y tener un coche al menos para puntuar y no ser el peor, como ahora mismo parece el peor coche, y aún así no tirar a la basura todas las opciones que se puedan tener en 2026. Yo entiendo que Williams, y ya lo ha dicho abiertamente James Bowles, que este año, en cuanto puedan, se acaba el desarrollo y a centrarse en el 26. Yo entiendo que Haas pueda pensar así, pero Aston Martin, con la fábrica nueva, con el túnel de viento nuevo, con Adrian Newey, por muy mal que haya nacido el coche, de verdad no hay recursos para. Yo no digo que estén para pelear por la victoria, ni por podio siquiera, pero para puntuar y para que no te pinte la cara Sauber en las carreras. Wow, es que va a ser muy mala imagen. Quedan 18 carreras, Jacobo. Es que va a ser muy duro, ¿eh? Bueno, sí, pero es el camino que han elegido y Ya, ya, la ya. Pero también lo explicación eligieron esta en de... 2024. Y Sí, no. pero que la... No, en el 2024 creo que no fue tan a Ya, propósito, fuimos a ¿vale? errores, errores. Pero, claro, pero al final, pues este año casi todos los equipos están con el mismo chasis del año pasado. Ujú. No han estrenado chasis, salvo Ferrari, creo que McLaren y Mercedes. Los demás no han estrenado chasis, es una evolución del año pasado. Y entonces, bueno, pues han elegido hacerlo así. Newey no quiere involucrarse en el coche de este año porque no quiere desvirtuar, quiere saber dónde están los puntos flacos, o eso parece, ¿no? Que es la explicación que han dado. Quiere saber dónde están los puntos flacos del equipo para no repetirlos en las próximas temporadas. Bueno, pues habrá que tener confianza en lo que están haciendo, pero sí, es duro. Pero bueno, quién te iba a decir hace 2 años que McLaren iba a estar peleando por el campeonato? Parecía que era un equipo ahí que estaba a mitad de la tabla, que un día hacía un podium, que, ¿sabes? Ya, Acordaos, estuvo Fernando allí, ya, ya. bueno, Fernando no nos vamos a No tanto, remontar tan pero sí. lejos, pero Carlos sí, Carlos hizo un Sí. podium con ellos en Brasil, Ujú. o sea, y nadie pensaba que McLaren en 2 años iba a estar peleando por el campeonato. Sí, a ver, es eso, pero claro, la cosa es que te puedes tener proyecto para 2 años, ¿no? Porque este año estamos viendo que McLaren arrasa y nadie los da por muertos para el año que viene, ¿no? Todos sabemos que McLaren estará guardando cosas para 2026 también y que van a volver a ser un coche competitivo. Sí, pero el año que viene se va a barajar tanto Sí, 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 las sí. cartas que vete a saber quién va a estar arriba o quién no. Obviamente, que, si tienes que apostar, dirías que va a estar. Bueno, Red Bull, claro, con el problema del motor, pues no sabemos si va a estar o no. Va a ser complicado, McLaren, Red Bull, pues sí. es fácil que esté. Mercedes puede ser un buen equipo para estar arriba. Ferrari debería estar arriba. Es que va a ser muy difícil. Luis, ¿ibas a añadir algo, creo, de esto? Va a ser un reset la próxima temporada, va a ser un reinicio completo, ¿no? Puedes tener justamente a un coche colocándose por delante. Los números dicen, al menos lo que dicen los rumores, que Mercedes tiene en la parte del motor, que es lo que más va a pesar el próximo año. Bueno, en el próximo ciclo técnico tiene una ventaja considerable, no total, pero sí considerable respecto al resto, pero son solo rumores. De verdad, lo de Aston se vuelve preocupante porque ya son muchos años. Campeones del mundo que han llevado. Es que es curiosa además la historia, ¿no? Lawrence Stroll sacrifica el contrato de Checo para llevar a un 4 veces campeón del mundo. Por eso Ya. lo rescinde justamente el contrato de Sí, sí. Checo de 3 temporadas que tenía. Y no le funcionó. Y luego también termina el contrato con Vettel, trae otro bicampeón del mundo y no está consiguiendo los resultados. Bueno, Hay ¿cómo que algo ahí no? que no está cuadrando, que Hombre, a no ver, está con, conjugando. con- con Fernando se puede decir que algo ha conseguido a nivel de podios, no evidentemente de grandes éxitos, pero algo de podios, en un equipo que no estaba el proyecto Aston Martin tan avanzado como se supone que está ahora. Yo creo que hay un problema en general y te No, compro ya un poco estaba el discurso, avanzado, Luis. porque ya tenían justamente Sí, ya algo tenían tenían, los sí. planes, todo. Algo A tenían. ver, es que el tema es lo Ya, que pero, gastas, o sea, lo que estás invirtiendo. Y Claro, ojo, esa es no la estoy cosa. culpando a Alonso, No, no, solo no, estoy no. diciendo que ya pasaron 2 campeones del mundo y no hemos tenido una evolución en este equipo. No se ve que esté avanzando, es más, consigues, ok, consigue los podios del 2023, 2024 fue un proyecto que fracasó, no Ujú. por Alonso, simplemente el coche nació mal, nunca pudieron corregir el coche,
Las muestras siguen siendo que ahora no lo han podido corregir, que incluso lo han empeorado. Que es algo terrible, ¿no? Cuando dices, no puedo ir más para atrás, bueno, sí puedes empeorar el coche, Sí, pues. pero algo está sucediendo ahí que no se trata del piloto, no es solamente el equipo, No. algo no está cuajando entre todos ellos para poder hacer trabajar una escudería, ya no digamos a nivel top, ¿eh? Ni siquiera están en los últimos años del nivel de Racing Point. Y no había tantos recursos. Y no están ni siquiera a ese nivel. O sea, tiene que haber algo crítico. ¿Qué hizo Lawrence Stroll para desmantelar un equipo que con menos hacía más y ahora con más hace menos? Supongo que arriesgar más, ¿no? A la hora de tener más presupuesto. Es la única explicación que le encuentro, que ahora como tienen más recursos y el proyecto es más a largo plazo, que seguramente el de Force India Racing Point, que era más para sobrevivir, ¿no? Que era un milagro aquel equipo, o sea, quiero decir, era un equipo con muy poco presupuesto, un equipo con su presidente, con su jefe, huido de la justicia, que no podía pisar la mitad de circuitos, el bueno de Vijay Mallya. Era un equipo que aún así era capaz de maximizar resultados como de una manera espectacular. Pero sí es verdad que un poco raro, te lo compro, Luis, pero habrá que confiar, ¿no? Jacobo, ibas a decir algo, creo. No. Ah, vale. No, que te he visto ahí con cara de tal. ¿Tú conociste a Vijay Mallya, Jacobo? Perdóname aquí pregunta off topic. ¿Alguna vez hablaste con él? Tenía que ser un personaje increíble, ¿no? Sí, bueno, pero era un tío como que... Sabes que en India está muy estructurado todo el tema de las castas, ¿no? Sí. Entonces era... Vijay Mallya era una persona que iba como flotando por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Sí. la manera que tenía de hablar con nosotros o tal, no digo que fuera irrespetuosa, pero un poco sí condescendiente. Y bueno, sí que hablé algunas veces con él, le he entrevistado, he estado en alguna fiesta en el barco suyo, ¿cómo se llama? El Indian Empress, que lo atracaban ahí siempre en Mónaco en el Gran Premio y hacía una fiesta que invitaba, bueno, prácticamente todo el mundo del paddock, pues tenía invitación para ir ahí, porque era un barco enorme y hacía una fiesta tal. Y bueno, pues era, ya te digo, una persona... No te digo que fuera irrespetuoso con nosotros, pero siempre te daba la impresión como que estaba un poco... Él trataba de quedar siempre un poco por encima de ti. Sí, bueno, otras culturas, otro tipo de gente, pero que es sorprendente, ¿no? Que ese señor que seguramente entendía bastante menos de carreras y tenía menos pasión por las carreras a lo mejor que Lawrence Stroll, tuviera un proyecto más eficiente, ¿no? Porque al final sí que se puede decir que es eficiente. Igual por eso, Fons, por eso, ¿vale? Porque él no metió a su hijo a pilotar también, en el equipo también. Y porque él seguramente no se metería en nada. Yo de esto no entiendo, claro, pues tengo aquí a Lotmar Strafnauer, a Andrew Stevenson, a tal, no sé qué, a McCullough, a toda la gente que está técnica, que trabajen ellos, que son los que saben. Sí, claro, eso también es 100% cierto, sí. Eso es verdad que... Paréntesis, hay un buen documental ahí en Netflix justamente de Vijay Mallya, ¿eh? ¿Sí? Ah, no lo he visto. Y también de Roy Subrata, que ves que tenía Sahara, que era la empresa que le patrocinaba. Hay un buen documental ahí, son 3 capítulos, se llama Millonarios en India, algo así, y uno se lo dedican a Vijay Mallya, explica todo este entramado del fraude justamente con los bancos allá en India, y el otro de Roy Subrata de cómo termina desviando dinero justamente el equipo de Vijay. Ojo, recomendación cultural. Pues mira, yo no sabía que había, ya tengo plan para esta noche. En fin, vamos a dejar por aquí el podcast de Arabia Saudí, en el que pues hemos cubierto... Vamos a hablar de Sainz. Y Sainz hizo gran carrera, ¿eh? Venga, vamos a hablar de Sainz, rápido. De verdad, no lo he comentado, pido perdón. Bueno, pues nada, pero sí. Pero hemos hablado de Kovalainen y 2008, ¿no? Pues compensa, ¿no? Más o menos. Pero sí, Carlos Sainz. Por tener una sociedad española, Jacobo. Hostia, ha mejorado, ha recuperado la forma y yo estoy muy contento con Carlos Sainz. Bueno, muy buen fin de semana en general de Carlos, tanto en crono como en carrera. Yo creo que en crono estuvo más arriba de lo que debía estar, pero bueno, un poco como Verstappen y como otros pilotos, ¿no? Este circuito te da un pelín más, te necesitas mucha confianza, es como Mónaco, pero en rápido. Y si tienes esa confianza, tienes esas 2 décimas de más. Y Carlos tuvo mucha confianza. Acordaos que el año pasado no corrió, que tuvo lo del apendicitis aquí, pero salió con muchísima confianza. Y luego en carrera, ya lo anticipó él el sábado por la tarde, ¿no? Después de la crono, diciendo, bueno, yo en China traté de echarle carreras a Hamilton y no me acuerdo quién fue el otro que comentó, a Tsunoda. Dice, y aquí me lo voy a tener que pensar porque estreso demasiado los neumáticos y luego es malo para la carrera. Y aquí yo creo que supo dónde estaba su lugar y dónde puede quedar con el coche. Hizo una carrera perfecta, incluso ayudando a su compañero de equipo para que no pasara apuros con Hadjar. Muy buena carrera, muy buen fin de semana de Carlos. Sí, Luis, estoy totalmente de acuerdo. Luis. Una gran carrera de Sainz, al final también trabajando como equipo, creo que Bols consigue lo que él quería, ¿no? Encuentra el equipo ideal, 2 pilotos muy rápidos, 2 pilotos que pueden trabajar juntos,
Sainz también hizo una labor de sacrificio que hay que reconocerle, ayudando en muchas ocasiones a Albon a tener el DRS para evitar que Hadjar lo adelantara. Como las Pero últimas 10 Sainz no vueltas, solo tenía más o que menos. preocuparse por mantener el ritmo, sino además por ayudar justamente a Albon. Creo que está cumpliendo con esto que buscaba justamente el jefe de Williams. Tener dos competidores que puedan ser a futuro un arma fuerte para la escudería pensando en el 2026. 15 puntos la diferencia en este momento en el campeonato de pilotos. Yo aún creo que Sainz puede revertir la situación Sí, con yo Albon. también. Todavía apuesto mi carta de que puede darle la vuelta a esa carrera a Australia. Creo que Sainz, con la consistencia que ya está encontrando en el coche, puede darle cambio a Albon y demostrar por qué, insisto, otra vez Ferrari se equivocó al sacarlo y él puede ser el líder de Williams. Yo creo que eso es. La temporada es muy larga, la consistencia va a estar ahí de Carlos Sainz y, a ver, también Williams parece como el coche favorito siempre a ser noveno y décimo, ¿no? Ahí justo con los Alpine y con los Racing Bulls. Parece que en esa pelea, pues yo veo muy fuertes a Sainz, a Albon y a Gasly también, ¿no? Que está haciendo buena temporada, aunque en esta carrera, en la salida con su Noda, pues no pudo. Bueno, ojito no pudo Hadjar, hizo muy buena y carrera Hadjar. también. Hadjar está muy bien también, sí. Parece. Los que más flojean de aquí son Lawson y Duhan. Por cierto, y ya sí que cerramos, que al final te he preguntado, Luis, lo de Duhan. ¿Crees que ha sido su última carrera en Fórmula 1? No. Ese rumor de Miami cada vez se ve más complicado. Parece que Duhan tiene el brazo fuerte de Luca de Meo, Ojo, que tiene pues justamente. No lo esperábamos. Nadie lo esperaba, ¿eh? De hecho, ha sido algo muy sorpresivo de cómo ha podido pasar por delante de Briatore, cuando además todos creían que Briatore iba a ser la mano que iba a mecer la cuna a favor de Colapinto o de Polarón, porque también es un tema que no se ve, ¿no? Muchos dicen Colapinto, pero Polarón está ahí y los rumores en el paddock mencionan que puede ser más favorito que Franco Colapinto para el caso de Oaks, que era su piloto además, justamente en Hightech, y también para justamente Flavio Briatore, ¿no? Que es un factor que no se considera. Entiendo el boom y toda esta parte de la pasión de los argentinos por ver a Franco, pero algo es un hecho. Duhan tiene una buena relación con la cúpula, que al final la que decide de los de arriba, los de la marca, parece que le van a dar al menos hasta las vacaciones, o es el rumor que se maneja que hasta llegaremos a la mitad de la temporada con esa posibilidad para Duhan. El que creo que ya está preocupado cada vez más es Liam Lawson, más por lo que ha hecho Arvin Limland este fin de semana en la Fórmula 2. Bueno, y Pepe Ya Martí, no solo tiene los Y puntos Pepe de la Martí tampoco lo ha hecho mal, superlicencia, sí, ganó una carrera, Sí. se está acercando ya también a la edad de los 18 años. Yo no sé si Lawson va a llegar justamente a las vacaciones y podrá regresar a su asiento, o si Red Bull decide hacer un cambio de última hora con un piloto que además está demostrando un gran potencial para su edad. Pero creo que tanto Lawson como Duhan tienen comprados al menos de aquí hasta llegar a agosto. A verano. Jacob, ¿algo que comentar? No, al final yo creo que esto es una cuestión más de dinero, ¿no? Colapinto puede traerle mucho negocio a Alpine y yo creo que es ahí donde a lo que se agarra Briatore y Duhan lo que tiene que hacer es mejorar, porque si no mejora está dando argumentos a los que le quieren quitar el asiento. Esa es la clave que le está costando a Duhan este inicio de temporada, pero bueno, veremos cuánto crédito le queda. También es verdad que no está haciendo tampoco un desastre que haya que bajarle ya sí o sí, ¿no? No, pero tampoco, pero vamos a ver también, siendo sinceros, no es un piloto tampoco que haya llamado la atención nunca. Por eso. Es muy raro, es un fichaje raro que yo creo que siempre Pero bueno, es un Alpine se piloto repitió. que no iba mal, que estaba ahí en F3, en F2, ganaba carreras, tal, pero no terminas de decir, ostras, qué bueno es este tío, ¿no? Como si lo veías con otros. Sí, a mí me Nunca dejó brilló, siempre un poco frío. realmente nunca brilló. No. No, es extraño, es un caso extraño. Y sobre todo también sabiendo que tampoco es que en principio supiéramos que tenía un impulso económico tan grande detrás, ¿no? Porque casos como Latifi sabemos que subieron a Fórmula 1 por lo que subieron, ¿no? Así como más reciente que se me ocurre. Pero casos como el de Duhan, tampoco parecía que ese músculo económico podía ser más fuerte, por ejemplo, que el de Franco Colapinto, ¿no? En este caso con todos los sponsors. Pero bueno, esto lo veremos cuando lleguemos a Miami o cuando lleguemos a verano, veremos cuándo sucede. Sea como sea, para no perderte nada de lo que pase, recuerda suscribirte al canal, a motorsport.com y vernos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!